Qué lindo estar acá. Gerardo, muchas gracias otra vez por la invitación. La última vez que estuvimos fue en el aniversario. Cumplieron 6 años ustedes. Estuvimos ahí, fue una fiesta preciosa, nos encantó estar. El hermano pastor que trajo la palabra fue muy tan lindo, cómo lo disfrutamos con Vivi. Y cuando Gerardo nos dijo de este día, obviamente que no podíamos decir que no. La verdad, ni me acordaba que iba a ser el Día de la Madre, ni me acordaba que caía justo el Día de la Madre. Pero bueno, Dios como es el Señor, Él organiza y hace como Él quiere y como a Él le parece, y está bien que así sea. Está bien para nosotros. Es lo mejor que nos puede pasar, que lo que Dios haga lo decida sin consultarnos. Es lo mejor que nos puede pasar. Así que hoy, muy feliz día a todas las mamás. Son otra gracia de Dios sobre nuestra vida, cada mamá, sobre la vida de sus hijos, pero también cada mamá para el compañero, para nosotros también. Son gracia de Dios. Y para los hijos que nos dieron, los hijos que pudimos tener con ustedes, son gracias de Dios. Así que sea esta mañana una mañana donde nos alegremos también en eso. ¿Vale? Que Dios no solamente nos ayuda a mirar o a pensar el mundo en que vivimos en términos materiales, en términos económicos, en términos de éxito, porque la verdad que no nos fue bien a todos, ¿no? No nos ha ido a todos de 10, por decir algo, en la crianza de los hijos. No nos ha ido a todos de 10 en el amor de pareja. No nos ha ido a todos de 10 en el trabajo. No. La vida tiene esto. La vida tiene esto. Y yo te mentiría esta mañana si te dijera que vamos a abrir la Biblia y vamos a ver que todo va a cambiar y todo va a ser... Porque la vida tiene esto. Lo que hemos vivido hasta hoy. Gerardo nos alentaba y nos agradecía y celebraba que habíamos tomado la decisión de venir hoy. Y es verdad, es maravilloso que hayas decidido hoy a la mañana despertarte más temprano, abandonar la comodidad de la mesa de la cocina y el mate calentito, que parece mentira, pero justo a la hora de salir es cuando mejor está el mate. Y dejarte esa comodidad diciendo no, voy a la iglesia. Algunos hemos venido por encontrarnos con gente con quien tenemos afecto, porque disfrutamos de este momento, pero todos sabemos que hemos venido porque fundamentalmente necesitamos ayuda, irremediablemente necesitamos ayuda, porque nuestra vida sin Dios es una vida vacía. Es una vida vacía. Y por eso estamos hoy acá. Y nuestra vida puede ser llena totalmente. Nosotros elegimos de qué manera llenarla. ¿Está bien? Cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios confió en nuestras manos. Viviremos 10, 20, 50, 80, 107 años, no sé. Pero esos años que vivamos es un depósito, un don, un regalo que Dios nos ha dado. Confío en vos para darte
esa vida? Sí. Confió en mí para darme esta vida. Confió en vos. Te dio un regalo precioso, la vida. La vida. Y hoy miramos las noticias y decimos, esta sociedad, este mundo en el que estamos viviendo está loco. Sí, absolutamente loco. Y la verdad es que vivimos en un mundo donde la gente perdió de vista esto, que la vida es un regalo de Dios. Compartimos una semana, hoy estamos arrancando juntos la semana en este lugar, poniendo en alto a la persona del Señor Jesús, que es quien regaló su vida, quien donó su vida, quien ofrendó su vida por salvarnos. Para eso nos juntamos hoy acá. Y arrancamos una semana donde sabemos que vamos a enterarnos de cosas muy duras. Vamos a leer cosas muy difíciles, muy duras. Vamos a vivir días complicados. Algunos en lo personal, otros veremos la realidad a nuestro alrededor que se empieza a poner, no oscura, ya está oscura, se empieza a poner más oscura. Entonces, poder hablar de que la vida es un don, un regalo que Dios nos dio, en un ambiente como este, donde la oscuridad parece que gobierna en todos los rincones, y que se lleva puesto lo que quiere, poder nosotros agradecerle a Dios por la vida que nos dio, es glorificar el nombre del Señor. Como cantábamos recién, como ofrendábamos recién, como honramos al Señor cuando hoy a la mañana salimos de nuestra casa para venir a este culto. Reconocer que nuestra vida es un regalo precioso que Dios nos dio, es honrar al Señor. Así que te invito a que podamos arrancar por ahí esta mañana, glorificando el nombre del Señor por la vida que nos dio, agradeciéndole por la vida que nos dio. Y seguro me voy a encontrar acá con alguien que va a decir, vos porque no te enteraste la que me tocó vivir a mí. A vos te habrá ido bien, pero a mí, yo viví 18 años de abandono, de miseria, de desprecio de la gente. Yo viví 30 años de pobreza. Yo viví, y es totalmente legítimo. ¿Y sabés qué te voy a contestar? Dios te confió esa vida porque sabe que en Cristo vos podés administrar esa realidad para la gloria de su nombre. No considero que seas una pobrecita o un pobrecito por lo que te pasó. Sería el más falso de los ministros y siervos de Dios si te dijera pobrecita la que te tocó vivir. No. Dios no te miró así. Dios no te ve así. No te ve como un pobrecito. No. Dios te vio en problemas, sí. Y sabe de tu dolor, sí. Y sabe de la angustia que viviste hasta hoy y lo que resta que vivas, sí. Es por eso que dio lo que más amaba por vos, a su Hijo Jesús. Para transformar esa realidad de dolor, esa angustia, esos años que a tu manera de ver es lo peor que te pudo haber pasado, transformarlo en algo bello. Algo bello. Dios puede transformar lo aberrante en algo bello. Y quiere hacerlo. Quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabe que en vos, en mí,
depositó algo precioso, que es el don de la vida. La vida. Hoy traigo para compartirles un texto hermoso que tiene que ver con esto que les decía de que no sabía que hoy íbamos a... que este día coincidía con el Día de la Madre. La verdad, cuando hablamos con Gerardo, ni me acordé de eso. Pero bendigo al Señor por el texto que trajo a mi corazón para compartir hoy, porque tiene tanto que ver con este día tan particular. Y sí vamos a hablar y vamos a leer sobre vidas golpeadas, vidas maltratadas, vidas que padecieron. Sí, ahí nos vamos a meter en el texto de la Biblia, porque la Biblia no esquiva el tema, Lo que te pasa a vos, la Biblia no dice, bueno, no. Eso déjalo al costado, acá vení cantar, acá vení y hablemos de lo lindo, ¿no? Deja tus problemas colgados en la puerta y acá venía. No, la Biblia no dice eso. No, al contrario, el Espíritu de Dios nos invita a que vengamos a un ambiente como este, donde se invoca el nombre de Jesús, a abrir el corazón y a derramar lo que hay en nuestro corazón. Que no siempre es lo mejor o lo más lindo, pero Dios quiere escucharte. Quiere saber de tu dolor. Lo conoce, pero quiere escucharlo de tu propia boca. Y quiere también que le cuentes de tus metidas de pata. Que no te hagas el distraído o la distraída diciendo, no, yo no necesito, yo estoy bien, yo soy una persona buena, hago todo lo bien que puedo, yo voy bien. Todos necesitamos un Salvador. Y el peor error en el que podemos caer es en el de esconder nuestros errores, nuestros pecados. Esconderlo de Dios es como cuando los que son papás y mamás acá me van a entender, como cuando nuestros hijos eran muy chiquitos y creían que tapándose la cara estaban escondidos y nosotros no lo veíamos. Así es como querer esconder nuestro pecado de Dios. Porque Dios ya lo conoce, ya lo sabe. Y está esperando que te acerques a Él con un corazón honesto a decirle, mira, metí la pata acá. Y no solamente metí la pata, sino que quedé esclavo de esto. Quedé presa de esto. Necesito que me perdones. Necesito que me limpies. Me siento indigna, me siento indigno, me siento sucio, me siento despreciable. Y no solamente me siento así, sino que todo a mi alrededor me señala como diciendo, esta es una, y nos pone un cartelito, un rótulo, que tiene que ver con nuestra condición de caídos. ¿Sí? Decaídos. Y obviamente vivimos en la sociedad de la apariencia. Entonces todos tratamos de prolijarnos para no parecer o no parecer una, y nos maquillamos y nos ponemos lindos para decir, no, este mirá el aspecto de buena persona que tiene, mirá el gesto de buen cristiano que tiene. Pero hay un maquillaje que te invito esta mañana a que juntos nos podamos lavar la cara y sacar el maquillaje, porque en la presencia de Dios no hace falta aparentar nada, no hace falta aparentar, no hace falta llegar con una máscara delante de Dios. Dios ya sabe lo que somos y no nos desechó, sino que de tal manera nos amó Dios que nos dio lo más precioso que tenía, a su Hijo Jesús. ¿Querés decir gloria a Dios por eso? Darle gracias a Dios por eso, porque es un montón. Más de lo que nuestra cabeza puede llegar a entender, mucho más. Pero vamos al texto, ¿te parece? Lucas, Evangelio de Lucas,
capítulo 1, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hacemos una pausita ahí. El autor del libro, Lucas, que no fue un discípulo de Jesús, que no estuvo presenciando la vida de Jesús en vivo y en directo, escribe este evangelio y no tiene mejor idea que decir: mira, le escribe a un tal Teófilo, que aparentemente era alguien eminente, que tal vez sostenía la investigación, sostenía económicamente la investigación, que Lucas, que era un profesional, un instruido, un médico, un historiador, que le gustaba la investigación, encontró a alguien que lo financie, que le dijo: che, yo quiero saber de primera mano si esto que estoy escuchando que pasó con este Jesús es verdad. Yo lo creo. Por lo que dice el texto, se desprende que Teófilo creía. ¿Sí? Yo lo creo. Pero por favor, andá e investigá todo. Y traeme la mayor cantidad de pruebas posibles de que esto fue así. Y ahí está, diciéndole: me puse a investigar las cosas que son ciertísimas. Lucas tampoco tenía dudas. ¿Está bien? Solamente fue a certificar. Él, sin ser judío, porque no era judío, sin haber sido discípulo del Señor Jesús, mientras Jesús estaba por acá, se puso a investigar, a indagar y a buscar gente que sí estuvo mano a mano con Jesús, que sí conoció y escuchó de primera mano lo que se predicaba y se enseñaba acerca de Jesús. Entonces le dice: me pareció bien a mí también, no solamente decírtelo, Teófilo, sino dejarlo por escrito, como un documento, las cosas ciertísimas que ocurrieron, en lo cual estás creyendo. Así que si en algún momento te sobrevienen dudas, inquietudes, así como hizo Lucas, que fue a la fuente, fue a buscar los testimonios de los que sí estaban. ¿No tenés dudas? ¿Quién de nosotros no ha tenido dudas? ¿Quién no cayó en la tentación de decir: che, pero esto te parece que es tan así? Bueno, ahí necesita operar la fe. Pero no una fe ciega, ¿eh? No es una fe tonta que no piensa. No. Es una fe que cuando está siendo bombardeada, cuando le están tirando esos dardos de fuego para que la fe es, bueno, ya no vivo por fe, vos puedas sentarte serena, con el texto de la Escritura y buscar a Dios y decir: Señor, mostrame cómo es. Mostrame cómo es. Y acá tenés uno que sin haber visto y que sin pertenecer a la religión judía de aquel momento, buscó la verdad, la encontró y la dejó plasmada en un texto histórico con datos verídicos de la historia, como el capítulo 3, ¿viste? que arranqué leyendo, que hablaba del 15º año de Tiberio. Bueno, te está dando precisiones históricas de lo que ocurrió, de cómo ocurrió, para que eso sea una fe sostenida en hechos reales. Sí, Jesús estuvo acá.
Jesús pasó por acá. Pero Lucas sigue escribiendo y se fue un poquito más atrás del nacimiento de Jesús. Y te invito a ir al versículo 5. Hubo en los días de Herodes, dato histórico, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y acá hacemos otra pausita. El dato histórico, en el tiempo de Herodes, el mismo que después mató cantidad de niños, hasta 3 años, buscando matar a Jesús cuando nació. Ese Herodes. En ese tiempo había un sacerdote. ¿Saben cuántos sacerdotes se cree que había en ese momento? Más de 20.000. Había uno que se llamaba Zacarías. Toma uno. Lucas toma uno. Y dice, había uno que se llamaba Zacarías. Y su mujer, Elizabeth. Ustedes saben, ¿no?, que en esa época la mujer era considerada como una persona no sé si decir de segunda categoría, pero no tenía la exposición que tenían los hombres. ¿Está bien? Y en este caso Lucas toma el ejemplo de Zacarías, lo menciona Zacarías y menciona a su esposa Elizabeth. ¿Por qué? Porque en el hecho histórico, en la situación que ocurrió acá, Dios tenía previsto valerse de ambos. Sí, pero el sacerdote era Zacarías. Sí. Pero no habría Juan el Bautista sin una Elizabeth, ¿no? Como no hubo un Jesús sin una María. Podría no haber habido un José. Qué palazo ese para nosotros, ¿no? Pero Dios quiso también que haya un José. Y bendigo a Dios por esta mamá Elizabeth, que estaba ahí. Ya tenían sus años, Y este versículo que leíamos último dice, ambos eran, el versículo 6, justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nosotros tenemos, quienes leemos rápidamente así la Biblia al pasar, tendemos a creer que todos los sacerdotes, todos los judíos, todos los fariseos eran gente despreciable, que lo único que querían era contradecir a Jesús. Entonces leer la palabra sacerdote a mí acá me hace mucho bien. Y leer que eran irreprensibles y que eran justos delante de Dios me hace mucho bien. Porque en este pasaje está la esencia del mensaje que esta mañana quería que nos llevemos juntos de este lugar. Había una fe sencilla. En este hombre y en esta mujer había una fe sencilla. Me adelanté un poquito, pero vamos a seguir leyendo. Que hayan sido justos e irreprensibles delante de Dios pone en evidencia para una persona como Lucas, que investigó, que indagó, que era gente que más allá del biribiri metía las manos en la masa y hacía, comprometida, lo que decía creer lo vivía. Había una coherencia entre lo que decían, lo que decía la ley a la que ellos se apegaban y la manera en que tenían de vivir. No habían disociado lo que creían o lo que decían creer de su manera de vivir el lunes, el martes,
martes, el miércoles. De hecho, Zacarías era sacerdote, pero 2 semanas al año iba al templo y se dedicaba esas 2 semanas. Después del resto del año, ¿dónde estaba? En su casa, en su trabajo. Y Elizabeth era una ama de casa, que esas 2 semanas sabía que su esposo estaba en el templo y ella aprovechaba a atender la huerta, a llevar, bueno, Juan eran sin hijos, iba a decir llevar a los chicos a la escuela, pero no. Llevaba a los hijos de los vecinos a la escuela. Seguimos, versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Un dato, Y ambos eran ya de avanzada edad. ¿Qué dato importante que deja Lucas? Una mujer de avanzada edad estéril. Y este dato no es menor porque la esterilidad no estaba bien vista en la sociedad de ese momento. El que tenía muchos hijos era muy bendecido. Y el que no tenía hijos y se lo miraba como este tiene una maldición, no tiene hijos. Imagínense, yo la veo a Elizabeth con ganas de tener hijos y lo veo a Zacarías con ganas de tener hijos, pero Dios no le había dado hijos. ¿Y habrán orado? ¿Y habrán buscado? Pero Dios no permitió. Y pasaron los años y ya eran grandes. Ahora, digo, cuando el hijo que rogaban o que pedían no llegaba, y pasaban los años, y ya veían a esta altura de la vida, no voy a quedar embarazada, Zacarías. Ellos seguían siendo justos e irreprensibles en toda su vida. Bendito sea el Señor. Porque la respuesta demoró. La respuesta de Dios demoró. Y ellos no renegaron de Dios porque esa respuesta no llegaba. Se mantuvieron fieles. ¿Vivieron qué? Y ese recelo de la sociedad de decir, y estos son medio raros porque viste que Dios no les dio hijos. Así que algo malo deben haber hecho. O no deben ser tan buenos como parecen. Bueno, ahí vamos a ver cómo Dios reivindicó a sus siervos. Bendito sea el Señor. Que lo que a nuestros ojos parece que nuestra vida es una maldición, es un peso, es algo que me agota, es algo que yo no puedo sobrellevar. Yo no sé si a esta altura de la vida Zacarías seguía pidiendo un hijo, porque dice que ya eran grandes. Y ya sabía que Elizabeth era estéril. ¿Debe haber orado? Sí. Cuando todavía había fuerzas, vigor. Cuando todavía físicamente se veían atractivos el uno y el otro. Y Dios en ese momento no. Y a pesar de todo, y en medio de todo eso, siguieron siendo justos e irreprensibles delante de Dios. Porque a veces creemos que tenemos que mostrarnos delante de la gente, ¿no? Irreprensibles. Ellos eran irreprensibles delante de Dios. Que sea bendito el Señor. Había en nuestros hermanos una fe sencilla. Sencilla. ¿Seguimos leyendo? Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, las 2 semanas que le tocaban en el año, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Este es un aspecto muy particular de la religión. Era un ritual diario. Había 2 veces en el día donde se llamaba la oración, y en ese momento un sacerdote entraba a esta parte del templo, el santuario del Señor, y ofrecía en el fuego incienso. Y ese incienso no solo daba perfume, sino un humo que representaba las oraciones que el pueblo estaba haciendo afuera. ¿Está bien? Entonces ese humo subía a la presencia de Dios, representando una figura de las oraciones del pueblo que estaban haciendo. Además, esta es una situación que en la vida de un sacerdote podía darse una sola vez en toda su vida. Y qué justo, ¿no? Qué casualidad linda. Qué carambola de la vida que le tocó justo a Zacarías ese día entrar a ese lugar para ofrecer el incienso. Qué justo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué fue una carambola de esas que no son tan carambolas. Estaba Zacarías dentro, versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se asustó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y acá hagamos otra pausa. Un hecho sobrenatural de lo más alto. No sé a quién le toca venir más temprano para abrir la puerta y empezar a acomodar el lugar para cuando vienen los hermanos. Pero imagínate que el día que venís a hacer eso, a poner los micrófonos, la cámara, todo, de repente se te aparece acá. Salí corriendo. Salí corriendo. Un ángel al lado del altar donde tenía que ir Zacarías con el incienso a quemarlo. Pero no se fue y capaz quedó paralizado, ¿no? con el incienso así en la mano, temblando. Era evidente porque el ángel le dijo, pará, no te asustes. Se le habrá transformado la cara a Zacarías. No te asustes. No te asustes. Tu esposa va a concebir un hijo. Vas a tener un hijo. ¿Pero qué le dice primero? Tu oración llegó. Y vas a recibir respuesta. Ahora, decíamos que Zacarías ya no oraba por un hijo. A esa edad no estaban orando por un hijo. ¿Qué fue? ¿La oración de cuando eran jóvenes? Quizá. Pero también leíamos más arriba que tanto Zacarías como Elizabeth esperaban al Mesías. Esperaban un Salvador. Y el ángel, sin dar mucho detalle, le dijo, tu oración es respondida. Tengamos en cuenta que tiempo después también nació Jesús. Y casi a la par del ministerio y del servicio de Juan el Bautista, inició su ministerio el Señor Jesús, el Mesías, que Zacarías también anhelaba ver, esperaba ver, por el cual clamaba por un Salvador. Y el ángel, a lo primero que apeló en su encuentro con Zacarías fue a esa fe sencilla.
quiero ver al Salvador. Quiero ver al Salvador. Necesitamos un Salvador. Y la fe sencilla de Zacarías fue recompensada y reconfortada ese día cuando el ángel le dijo: tu oración es respondida. Pero no solo eso, sino que le dice: tu esposa va a concebir, vas a tener un hijo, le vas a poner de nombre Juan. Le vas a poner de nombre Juan. El Señor es bondadoso, significa Juan. Pero le dice algo más: tendrás gozo y alegría. Y muchos, estoy leyendo el versículo 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cuánta alegría es un hijo, ¿no? Cuánta alegría trae al corazón un hijo. Y creo que no podemos imaginarnos la desazón de este matrimonio a lo largo de tantos años, esperando ser padres, y habrán sido padres de tantos a su alrededor, de sobrinos, de hijos de amigos, de hijos de vecinos. ¿Y cuántas veces se habrán ido a sentarse en la cocina de la casa, frente a frente, con ese anhelo de decir: hubiese sido lindo tener uno? Bueno, tendrás gozo y alegría. Y así fue. Dios no solamente le concedió la dicha de conocer luego a Jesús y de ver que la obra iba y que el Mesías había llegado, sino que también gozo y alegría. La mañana en la casa de Zacarías y Elizabeth cambió rotundamente. Las noches a la hora de dormir cambió rotundamente. El mediodía, el llevarte la mano a un hijo en la escuela, cambió rotundamente por la gracia de Dios, pura gracia de Dios. Y como si fuera poco, muchos se van a alegrar porque lo conocen. Por este hijo que tenés, muchos se van a alegrar. Pero ahí va. Le da más data el ángel. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, atenti, aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Imagínense la sorpresa de Zacarías. ¿Qué sé yo? Le explotaba el corazón. Entra al lugar por única vez en su vida a ofrecer un servicio, una honra a Dios, por única vez en su vida, con todas las ganas, con lo que lo esperó. Me tocó. Y ahí se encuentra un ángel parado al costado que encima le habla a él, y que le anuncia que va a ser papá a su edad, después de que pasó la vida y que su esposa estéril va a engendrar, después de un diagnóstico como ese. Imagínense la sorpresa. Y para coronarlo, tu hijo va a ser lleno del Espíritu Santo desde que esté en el vientre de la mamá. ¡Wow! Será grande delante de Dios. ¿Cómo no quedarte mudo? ¿Cómo no quedarte mudo? ¡Qué sorpresa! Y acá sí quisiera poner un punto y decir: gente, no hay duda que el reloj de la historia, que nuestro cada día, que nuestra vida y la vida del mundo en que vivimos, el reloj lo tiene Dios bajo control. No es de otra forma. A nosotros nos puede gustar o nos puede disgustar, nos puede enojar mucho que se demore Dios, que nos parezca una injusticia lo que ocurre, que nos parezca mal
tal o cual situación, que nos parezca que estamos desaventajados para con el resto, y porque ya somos viejos, o porque ya pasó la vida para nosotros, y ya no hay lugar para nosotros, todo eso está muy bien, pero el control lo sigue teniendo Dios. Y Él decide. Y cuando Él decide, no le importa los años que tenés. Si te quiere involucrar a vos, lo va a hacer. Y si te quiere utilizar para transformar la historia, para transformar una situación, para convertir lo que era un desierto en un oasis, lo va a hacer. Y lo hace a la manera de Dios, sorprendente, que no significa que lo haga en cantidad abundante, así. No. Zacarías entró solo a ese lugar y él solo vio al ángel y él solo escuchó lo que el ángel tenía para decirle. Afuera estaba la gente esperando y se inquietaban diciendo, ¿cómo demora? ¿Cómo tarda? Se murió, seguro se murió adentro. Es lo que pensaban. Y qué maravilla, qué lindo poder salir y dar testimonio. Qué lindo salir y contar la maravilla que Dios hizo conmigo en lo secreto. Pero no para alardear, no para generar, no, porque yo cuando oro en mi casa las paredes empiezan a temblar. No, y de repente me puse a orar y empecé a flotar por allá arriba. Fíjate que estás tomando, que estás comiendo. Justos e irreprensibles a los ojos de Dios. Un matrimonio sencillo, con una fe sencilla, esperando en Dios. Y Dios los usó. No estaban los planes de Elizabeth, ni estaban los planes de Zacarías. No. Solamente se le pudo haber ocurrido a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque encontró corazones dóciles, como el corazón de María, ¿no? La madre de Jesús. Corazones dispuestos, hombres y mujeres de fe sencilla. Creían lo que creían en la ley, sí, pero entendían que la coherencia entre lo que leían y su manera de vivir tenía que ver con el poder ver al Mesías, al Salvador, y poder estar con Él para siempre. Lo creían. Vamos un poquito más y le damos un cierre. ¿Está bien? Versículo 16. Sí, el ángel sigue hablando de Juan, del hijo que le va a dar a Zacarías y a Elizabeth, y le dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor, el ángel dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, a toda la sorpresa que le estaba dando el ángel a Zacarías, le termina diciendo, mira, tu hijo va a ser quien prepare el camino para el Salvador que ya está llegando. Y va a ir con Elías, el profeta Elías, para el pueblo de Israel, que era una eminencia, había que mencionar a Elías,
había que mencionarlo. Dentro del sacerdocio, mencionar al profeta Elías y decirle, mira, tu hijo va a ser como el profeta Elías. Pero también, ¿qué se sabía de Elías? Las luchas que había tenido, los padecimientos, las persecuciones. Se conocía la vida de Elías. Va a ir con el ímpetu del profeta Elías a preparar el pueblo, a convocar al pueblo para presentárselo delante del Señor. ¡Qué maravilla! Si a vos te dijeran, mira, tu hijo va a llegar a este mundo para salir subcampeón en todo lo que haga. Firmame acá. ¿Qué decís? No, mi hijo es el número 1, no puedo hacerlo firmar. Pero acá le estaba diciendo el ángel, mira, tu hijo va a ir, la va a padecer, va a sufrir, pero es necesario que él vaya y predique porque la gente al pueblo de Dios lo va a traer de vuelta. Pero ¿sabes qué? Eso lo hace para preparar el camino para el Señor. No es para él. Sí, te firmo. Una fe sencilla. A veces los anhelos nuestros como padres para con nuestros hijos es decir, no, que sea médico, que sea el más reconocido predicador en el mundo. Y acá nos encontramos con una pareja sencilla, con una fe sencilla, dispuestos. Quizás nuestros hijos no cubran nuestra alta expectativa de lo que queremos que sean. Pero si Dios los utiliza para su propósito, si Dios los utiliza para la gloria de su nombre, si Dios los utiliza para que la gente escuche o vea la obra que Jesús es capaz de hacer en un corazón, démonos por satisfechos. Alegrémonos y gocémonos. Porque aún Dios puede valerse de las piedras para que la gente escuche hablar de Dios. Y más de uno de nosotros va a decir, mi hijo es una piedra, mi hija es una piedra. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Dios tiene en sus manos el control, no de la vida de Él solamente, de la historia de la humanidad. Le dio un poco de permiso nada más a aquel en quien los hombres depositamos la administración de este mundo, que es el reino de las tinieblas. Pero tienen un permiso y saben que tienen un límite hasta donde la oscuridad puede avanzar. Y obviamente que si tus hijos son tu tema de oración, tené por seguro que Dios va a contestar. Y que Dios va a hacer su obra en él, en ella, en ellos. Tarde, temprano, lo va a hacer. ¿Va a tener permiso? No, acá Juan no pudo ni elegir. Ni elegir. Este nació en esta tierra ya desde el vientre de la madre lleno del Espíritu Santo. No le dieron a elegir. Bueno, te resumo. Este Juan vivió en el desierto, ahí creció, y respecto de eso quería sí traerte el capítulo 3 a la consideración, donde Juan ya empieza a ejercer su tarea, su ministerio, su servicio. Y dice, dato histórico, en el capítulo 3, versículo 1, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, datos históricos que si vamos a los libros de historia encontramos, nos ubica en el tiempo de la historia en que estuvo Juan. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿te suenan los nombres? Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, fueron los
los popes de la religión del momento que alentaron la crucifixión de Jesús. Vino palabra de Dios, versículo 2, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿dónde? En el desierto. Otra vez. A Zacarías lo agarró solo en el lugar del santuario, ahí. El ángel se le apareció ahí y le tiró toda la manada así de propósito de Dios. Y acá, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, los capos. Y Dios habló con el que estaba solo en el desierto. Yo no sé si tu vida es un desierto. Hay días que pareciera que estamos en medio del desierto, ¿no? Que nada florece a nuestro alrededor, que está todo mal, que todo es triste, que todo es penoso. Este Juan cuenta el texto que comía miel y cosas que encontraba en el desierto. ¿Pero qué tenía este Juan? Al igual que sus padres, una fe sencilla. Y Dios fue y lo buscó en el desierto donde estaba y habló con él. Habló con él en el desierto. Y lo trajo para acá. Y le dijo, empezó a hacer tu obra. Y este mismo Juan, ¿cómo era la fe sencilla de Juan? Versículo 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Miren, ese apocadito que vivía solo en el desierto, cuando estaba frente a la gente, generación de víboras, ¿quién les enseñó? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a excusarse diciendo, somos hijos de Abraham, como justificándose de que ya tenían la vida resuelta porque eran hijos de Abraham. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Un hombre de consulta. Y respondiendo les dijo, miren qué complicada y retorcida la fe de Juan. Y el que tiene para comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, los que cobraban los impuestos, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? Él les dijo, no exijan más de lo que les está ordenado. No le dijo, no cobren impuestos. Le dijo, no cobren de más, no se aprovechen, no se abusen, no busques ahí tu ganancia extra. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no extorsionen a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. No busquen garronear de otros lados, robar, saquear, como era la costumbre de los soldados en ese momento. Y uno más. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo de verdad, miren qué complicada la fe de Juan. Yo la verdad los bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Yo soy el segundo. Yo soy el segundo, yo soy el subcampeón. El número 1 es el que viene después de mí. Yo no soy digno de desatar el cordón de su zapato. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Una fe sencilla. Eso es lo que te invito a tener, a imitar.
una fe sencilla, de un hombre como Zacarías, de una mujer como Elizabeth, de un hombre como Juan, que no tenían la mirada ni la expectativa puesta en ninguna otra cosa, no en las riquezas, no en el conocimiento y en la ciencia, no en los logros de la vida, no. Sencilla, una fe sencilla, una fe de aceptar la vida que Dios le había permitido que tenga, asumirla, pero en la vida que Dios les concedió vivir, vivirla al tope, glorificando el nombre del Señor, honrándolo, haciendo lo que tenían que hacer, que no era otra cosa más que pregonar: el Salvador viene, prepárense. El que tiene 2 camperas, regale una. El que tiene comida, comparta con el que no tiene. El que tiene trabajo, no cobre de más, no se aproveche. Y ahí podríamos buscar un montón de ejemplos más, ¿no? Que lo podríamos cuadrar en la fe o en la manera de mirar la vida cristiana que tenía Juan, diciéndonos: si sos papá, no te desentiendas de tus hijos. Si sos mamá, no te desentiendas de tus hijos. Sos maestra, cumplí tu papel, sé la mejor maestra, glorificá a Jesús en tu lugar. Una fe sencilla, una fe sencilla. Sos un empresario, glorificá al Señor, cuidando de tus empleados. Glorificar al Señor, siendo un testimonio vivo de que lo que decís creer, lo vivís, porque eso será suficiente para que el Señor Jesús sea levantado y la salvación llegue. La salvación llegue, que es el propósito por el cual el Señor nos reunió como pueblo. Te invito a que podamos cerrar nuestros ojos. Mientras Zacarías estaba adentro, la gente estaba afuera, esperando. ¿Y sabes qué era lo que esperaban? La bendición. Sí, era parte del rito, parte de la liturgia del momento, que al finalizar ese tiempo de oración, el sacerdote que había ofrecido el incienso adentro saliera y dijera unas palabras de bendición al pueblo que había estado afuera orando con él. Y esa bendición está escrita en el libro de Números. Y me gustaría esta mañana poder leértela, para que Dios haga así con cada uno de los que estamos acá, con un corazón honesto, sincero, diciendo: Señor, a veces mi fe me parece poca, pero se trata de que sea una fe honesta, sencilla, bien direccionada. Y ruego a Dios que esta bendición sacerdotal que Zacarías no pudo pronunciar cuando salió porque estaba mudo, pero que está escrita aquí en la Biblia, se haga realidad en tu vida. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre vos. Tenga de vos misericordia. Jehová alce sobre vos su rostro y ponga en vos paz. Que Dios te bendiga.